Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Día realmente de mucha tranquilidad. Tras todo lo que pasó anoche y durante todo el día de ayer, hoy parece casi un día de relax. Así lo vamos a decir. Tenemos hoy hasta 10 temas, pero vamos a intentar desgranarlos uno a uno. Hoy no habrá titulares para intentar hacerlo un poco más ágil el programa de hoy. Y vamos a empezar hablando de una cosa muy particular que creo que puede interesar a mucha gente porque al final es clave en estas próximas elecciones y es esa división que existe en Cataluña en el votante, digamos, constitucionalista. Tiene cuatro partidos para elegir. Tiene PP, Vox, Ciudadanos y Valens. Recordemos Valens, que es un partido que nace de una persona, de la señora Eva Parera, que había estado en Convergencia y Unió, había sido senadora con Unión y que luego había estado en las iniciativas de este señor francés que tuvimos aquí durante una época que luego se retiró tras conseguir una buena boda, vamos a decirlo así. Y esto nos lleva a un tema importante que hemos comentado en alguna ocasión, pero que creemos que hay que darle hoy la importancia clave. En las elecciones en Cataluña, los cuatro partidos dividen el voto constitucionalista y hacen que su representación sea prácticamente exigua. Contemos que, por ejemplo, en el propio Ayuntamiento de Barcelona algunas encuestas les dan apenas 4 o 5 concejales, cuando la suma de todos los valores les daría seguramente, incluso estarían cerca de la victoria. Y esto es la primera reflexión de la noche de hoy, de jueves a viernes. ¿Deben los partidos asumir su ideología para dar un paso adelante y presentarse de forma única? En casos excepcionales, como obviamente el territorio de Cataluña, para dar un vuelco, vamos a decirlo así, a la situación actual, pues algunos creemos que así debería ser. Ustedes imagínense la sensación que daría al resto de España, y estamos hablando obviamente a los candidatos de estos cuatro partidos y a sus asesores, que sabemos que algunos no se escuchan, que se explicara que los partidos constitucionalistas pues sacan entre todos cinco o seis concejales, hablamos de particularmente obviamente de Barcelona, o que el titular del diario fuera gran sorpresa que los partidos constitucionalistas sacan la mayoría en Barcelona. Luego seguramente sería imposible gobernar, porque el PSOE saben que en Cataluña es muy independentista y el resto de partidos, ¿qué les vamos a decir? Esquerra, la Colau, el señor médico, antiguo alcalde de Barcelona de Junts, no van a pactar con los partidos constitucionalistas más que nada que les llamarían fachas. Pero de aquí creemos que viene la parte que hemos dicho en muchas ocasiones de inteligencia al gestionar un programa y al gestionar unos días. ¿Qué mensaje trasladaríamos como barceloneses, que nosotros lo somos, si un partido o una coalición de partidos consiguiera ganar las elecciones? Pues la imagen que se daría fuera de Barcelona sería muy positiva. Aunque luego no lograran gobernar, ya veríamos el aprieto que le pondrían al Partido Socialista de no pactar con ellos y preferir pactar con partidos independentistas, que es su idea actual. Y eso, algunos deberían empezar a reflexionar porque aún hay tiempo para hacerlo. Obviamente, en estos casos hablamos nada más y nada menos que de cuatro partidos, del PP, de Vox, de Ciudadanos y de Valens. Hay intereses personales, nadie lo va a negar. Hay egos personales, nadie lo va a negar. Pero fíjese, los cuatro líderes, que alguno de ellos ahora mismo estaría fuera de la competición, podrían salir perfectamente, porque si se unieran estarían cerca del 20%. Creo que cualquier constitucionalista no dudaría de votarlos e incluso podría subir ese porcentaje a más del 20%, y luego sería que se apañaran internamente. Oiga, pues hay cuatro líderes, pues el uno, el 2, el 3 y el 4 discutan eternamente, pero al final hemos dicho en muchas ocasiones, pónganse de acuerdo, porque al final la política no debe ser el interés particular de unos, sino debe ser un interés colectivo. ¿Y qué mejor ejemplo que los cuatro partidos constitucionalistas en Cataluña fueran capaces de llegar a un acuerdo para presentarse a estas elecciones municipales, al menos el caso más notable, obviamente Barcelona, en otras localidades solamente los acuerdos son más difíciles,
para dar esa nota de color que les podría incluso llegar a ganar. Algunos no entenderán esos pactos que incluso considerarían del diablo. Hablamos, por ejemplo, Ciudadanos parece que no sea capaz de pactar con Vox, o Valens tampoco con Ciudadanos. Pero oiga, en la política se está para conseguir resultados que ayuden a los ciudadanos, nunca mejor dicho, a mejorar su estatus. Y si tenemos un grupo de partidos que lo único que hacen es dividir el voto, qué mejor que intentar enfrentarlo. Y más un día donde Sánchez está en Barcelona, intentando buscar esa victoria del PSOE, porque algunos cuentan que en Barcelona es una ciudad, con todo el cariño, y saben que somos de aquí, que es tan clásica, vamos a decirlo así, que parece que solo podrá gobernar aquel que gane las elecciones. Y ustedes se imaginan qué mensaje transmitiría Barcelona al resto de España y obviamente al resto de Cataluña si un partido constitucionalista o la amalgama de 4 partidos constitucionalistas sumaran lo suficiente para ganar las elecciones. Que se fuera a ese 20-21%, que a día de hoy la suma de sus porcentajes parece que suman, y que robaran algunos votos a aquellos desencantados tanto con la política de Colau como con las medidas del mundo independentista. Son ideas que creemos que es importante explicar, incluso poner de titulares, porque la batalla de Barcelona, muchos, empezando por el propio Sánchez, la ven como fundamental para ver el recorrido de algunos. Son conscientes de que si, por ejemplo, Colau fracasa, tendría poco recorrido con Yolanda Díaz porque ella quiere una candidata que saque unos buenos números en Barcelona y podríamos matar todo de la misma escena y solo falta para eso comunicación. Que hablen entre ellos, que lleguen a un acuerdo, que no tiren los egos personales. Recordemos que separados podrían estar algunos a 0 y algunos a 1, 2, como mucho 4 según las encuestas, pero juntos podrían irse seguramente a más de 10, incluso apurando a más de 15 regidores. Y eso implicaría que todos los números 1 de cada uno de los candidatos, no hace falta que sean amigos, pudieran salir y probablemente los números 2 y algún número 3 también. A veces en política hay que trabajar con escenarios diversos, con escenarios dispersos, donde lo importante es intentar entender lo que está sucediendo. Cosa que, por cierto, está claro que en el ridículo de ayer del señor Bolaños parece que siguen algunos sin entender. Sánchez, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es el tonto de la película precisamente y tiene detrás esa mentalidad de aupar a Ayuso para intentar romper a Feijóo y aprovechar esa ruptura para intentar convocar elecciones, pues no se da por aludido, por ejemplo, con esa decisión de la Unión Europea donde exige que haya más condena a los delitos de malversación y Sánchez, como decimos, no se da por aludido por el tema. Sánchez juega aquello de que, oiga, que lo dicen por mí, no, si yo no pinto nada, se referirán a otro. Y esa política al final, a corto plazo, algunos pensamos que es inteligente. A medio o largo plazo, cuando los datos son claros y contundentes, creemos que es un grave error. Un grave error de esos que tienen difícil solución. Un grave error, por ejemplo, como el sucedido con Bolaños en el día de ayer, que siguen bramando desde el PSOE que todo parece un mal sueño para intentar potenciar la postura de Ayuso e intentar dejar al Partido Socialista y obviamente al Partido de la MEMA en una situación cuanto menos complicada. Y se ha hecho curioso porque hoy, desde el entorno de Génova, de una forma indirecta, vamos a decirlo así, han reforzado la figura de Ayuso. Han dicho que Feijóo no se le hubiera ocurrido nunca autoinvitarse a la cumbre de la OTAN. Y vamos a la clave.
autoinvitarse por ser ministro es suficientemente inteligente o es una forma de suicidio individual, en este caso político del señor Bolaños, y una forma de manifestar las dificultades de Sánchez para conseguir enlazar alguna idea política inteligente y alguna idea suficientemente atractiva para los votantes en los próximos meses. Todo en el día que una de las informaciones que no diremos estrella, pero más interesantes que hemos dado en este canal, recuerden aquellos casos de pederastia en el 2009, donde una persona, vamos a intentar explicarlo a aquellos que no nos hayan escuchado, 2009 en Ferrol, el partido de gobierno en este caso, que era el partido donde estaba Yolanda Díaz de presidenta, dos de sus trabajadores, entre ellos la señora Mercedes Salvatierra, que ha hablado hoy, pues encontraron vídeos de menores en posturas indecentes. Vamos a decirlo así de claro. Aquí empiezan las divergencias. Según algunos, fueron estos trabajadores los que fueron a denunciarlo a la comisaría. Según la ínclita Yolanda Díaz, fue ella la que lo hizo. En todo caso, el caso de que ella queda confirmado que llevó el ordenador borrado, con lo cual no hubo ninguna prueba sobre el tema. Ella liquidó a todos aquellos que no pensaban como ella en el partido, entre ellas esta señora Mercedes Salvatierra, y la realidad es que ella pasó por encima como si nada hubiera pasado. La señora Mercedes Salvatierra, ha hecho unas manifestaciones en las últimas horas sobre Yolanda Díaz donde dice que me maltrató, me humilló y me acosó. Lo hemos leído en una ridícula esquina de un medio importante, pero algunos imaginamos, ustedes se imaginan, ¿saben esas escenas que hacemos muchas veces? Que tuviéramos a alguien que declarara, no sé, digo Franco, podría decir Santiago Abascal, me maltrató, me humilló y me acosó. Significaría su fin de la carrera política. A Yolanda Díaz nada le pasa. Parece que tiene esa, entre comillas, suerte de no haber hecho nada en la vida y de estar protegida. Nadie sabe muy bien exactamente por qué. Estas manifestaciones, a apenas unas semanas de las elecciones, nos volverán a llevar a ese escenario que siempre hemos comentado, que Sumar de Yolanda Díaz, curiosamente no suma nada porque ni tiene estructura ni tiene detrás una ideología clara, y donde se presentó o donde potenció ese guión la señora Yolanda Díaz, recordemos en Galicia, pasó de 14 a 0 diputados. Y allí obviamente la conocen. No solo está Mercedes Salvatierra, que dice que Yolanda Díaz me maltrató, me humilló y me acosó, sino muchos ciudadanos gallegos que saben de las cosas extrañas, vamos a decirlo así, de la ministra y vicepresidente del gobierno. Su Sumar, muchos están esperando, pero algunos pensamos que quizá deberían empezar a pensar en cómo estructurar el partido, porque a día de hoy parece que no tienen ninguna visión inteligente sobre este tema. Y saltamos a una de esas noticias que pueden dejarnos un poco sorprendidos. La Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad al general del caso Mediador. Recordemos, la única persona que estaba en la cárcel. Hay dos reflexiones que hacer sobre este tema. Primera, seguramente no es culpable. Podríamos pensar eso, ¿eh? Y en todo caso, la Audiencia Nacional ha considerado que como no va a ser culpabilizado, pues lo dejamos libre. Segunda opción, que creemos que es la más válida, ¿eh? No han metido en la cárcel al Tito Berni y a otros porque hay que mantener a este personaje en la cárcel. Esa nos parece a nosotros que es la cuestión más importante que hace que ese general esté en libertad en los próximos días. Sí que es cierto una cosa importante, que en este país estar en la cárcel y por delitos como este te inhabilita totalmente para cualquier tipo de actividad. Solamente el general lo va a pasar bastante mal en las próximas fechas. Saltamos rápidamente, decíamos que ha pasado pocas cosas y vamos casi de resumen a ese ataque de Rusia en venganza por los supuestos ataques de Ucrania ayer en el Kremlin,
contra la capital ucraniana. Insistimos en lo dicho ayer. No tiene que justificar ningún ataque al señor Putin montando un espectáculo. Simplemente están en guerra, puede hacer lo que le dé la gana. Más faltaría. Y creemos que esa debe ser la política ideal de Rusia en este tema, porque si no, se convierte en una debilidad. Y cuando hay una debilidad, hay demasiados buitres pendientes de intentar cogerla. Curiosamente, una debilidad del gobierno es que ha retrasado hasta después del 28 de mayo los datos reales de parados. Con lo cual, dos reflexiones también, me parece que sea de dos reflexiones. Una, el gobierno nos indica que no son los datos reales de parados lo que nos está mostrando. No sabemos si se los inventa o cualquier otra cosa, pero se hace cuanto menos extraño. Y dos, jugar con las fechas electorales. ¿Por qué no lo presenta mañana? Que no hay medios. Joder, ¿no será que no hay funcionarios en este país? Lo claro y contundente es el miedo a enfrentarse a la realidad de los datos actuales que parece que dejarían en una evidencia mínima a este gobierno. Porque no hay que olvidar una cosa, que uno escucha al gobierno que todo va de puta madre, todo el mundo está contento, está feliz, incluso queremos que den ver las series turcas a la noche, porque si no, no se entiende. Pero la gente en general parece satisfecha con su vida. Con malos productos, hablamos alimentarios, con malas decisiones gubernamentales, con exceso de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a nosotros nos brinda, como hemos dicho en muchas ocasiones, la opción de empezar a pensar que las cosas podrían ir mejor, que la situación política ahora es de una extrema gravedad y vulgaridad que no nos debe dejar sorprendidos. Hay mucho que recorrer, pero el paso fundamental es buscar movimientos, aunque sean pequeñitos, de superioridad, lo decimos con todas las consecuencias, de los partidos constitucionalistas, de los partidos que algunos podemos decir incluso de Estado, respecto a aquellos que lo único que quieren es destruir este país. Y se hace complicado, pero algunos estamos pensando en la necesidad cada vez más imperiosa de que la gente tenga esa capacidad, no sabemos extraño o no, de intentar entender las situaciones que pasan y de intentar, aunque suene duro, posicionarse contra aquello que no acaba de funcionar. Hoy decíamos que era un día donde ha pasado muy poca cosa, como verán el programa ha sido comparado con ayer y otros días muy reducido, pero pensamos que cuando no hay, pues tampoco hay que forzar las cosas. Muchas de las historias que hemos explicado hace meses están saliendo estos días en los medios. Como siempre diríamos, hay que pensar que muchas situaciones no vienen de la propia naturaleza, sino que vienen de la forma de vida de algunos ciudadanos que no acaban de entender las normas y juegos de la sociedad actual. Nos vamos a despedir en este breve programa hasta mañana a la tarde. Recordemos, Patreon, canal Transferencia, como siempre decimos, seguimos.